Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todos. Em, un gusto tenerlas de nuevo en mi pantalla. Eh, a este ritmo vamos a estar bastante cansadas cuando terminemos el ciclo de formación. Sé que fue muy largo, pero también sé que fue muy interesante, es muy interesante y, y bueno, y sé que algunas de ustedes están también haciendo el curso de tierras con la gente de Colombia, así que es un ritmo bastante agitado, pero nos va a dar sus frutos. Hoy tenemos un invitado especial, bueno, como en todos los ciclos, pero este es un invitado que es alguien que me deslumbró cuando conocí su experiencia. Me gustó muchísimo lo que hacen, cómo lo hacen. Ay, esperen. Esta persona es Juan Pablo, el que tienen arriba a la izquierda. Juan Pablo Moreto se llama. Él es codirector de Bosques de Agua, que es una organización que creo que él les va a contar mucho mejor que yo, pero que produce y plantan árboles nativos, entre otras cosas. Juan Pablo vive acá en las sierras de Córdoba, en Calamuchita, en una ecocomunidad, una ecoaldea, un ecopueblo que se llama Umepay. Es licenciado en periodismo y en comunicación, es productor audiovisual. Ya veo que lo vamos a llamar para otras cosas también, ¿no, Caro? Y es un amante, un apasionado desarrollador de procesos que generan culturas y que generan puentes entre las culturas, tanto entre las culturas de un lugar, de una tierra, de un territorio y de su gente. ¿Cómo vamos a trabajar hoy? Bueno, eso me van a ayudar Guada y Jime, pero la idea es que Juan nos presente la idea y los hechos y lo que están haciendo con los viveros y las plantaciones de tabaquillos. Y después que él nos cuente durante un rato, Jimena y Guada y Caro nos van a ayudar a que planteemos algunas preguntas que nos van a ayudar a pensar nuevas preguntas, otras preguntas. Y más que preguntas, van a plantear algunos temas para que generemos preguntas. Y eso podrá permitir un intercambio entre ustedes, entre nosotras y con Juan, que nos va a ayudar a pensar probablemente. Seguramente también nos va a dejar con muchos interrogantes nuevos, con muchas ganas de entender más cosas, pero esa es la idea, que podamos pensar juntos posibilidades nuevas, ideas que nos pueden dar otras ideas, conocimientos que nos dan nuestros propios aprendizajes y los aprendizajes de otros. Así que voy a dejar que Juan se presente un poco quizás mejor que como lo presenté yo y, y le damos la palabra. Este no es mi hábitat natural. Quería Ah, empezar ¿no? atajándome un poco. Tener que hablar detrás de una computadora, tener que hablar con tantas mujeres que me dan muchas más ganas de escuchar que de hablar. Eh, la verdad que ya de antemano les pido paciencia por estos temas,
pero igual lo vamos a sacar adelante. Le voy a, eh, porque preparé algo lindo también, me hicieron reflexionar a mí también. Ah, qué bueno, empezaste bien. Gracias, Lili, por la invitación y estoy muy agradecido de estar acá. Eh, Cuando me preguntaba qué compartir y de qué forma compartir, porque el proyecto, si bien tiene 3 años, tiene muchas puertas, muchas aristas para abrir, la pregunta que se me vino fue esta: ¿hasta dónde puede impactar lo que hacemos? Lo que un día decidimos emprender, empezar a hacer, ¿hasta dónde puede llegar ese impacto? Y nosotros, les quiero contar la historia eh, desde el día cero, diría. Vivimos en una comunidad, se llama Umepay, es una comunidad que tiene 10, 11 años de vida, que queda en las sierras de Calamuchita y que tratamos de vivir en armonía con el medio ambiente. Las casas son de adobe y techos vivos, la energía eléctrica es a partir de sistemas fotovoltaicos, los tratamientos de agua son de plantas fitodepuradoras y así vamos tratando de convivir en armonía con el medio ambiente. Hace unos 4 años, más o menos, 4 o 5 años, tuvimos una gran sequía acá en Umepay y en toda la provincia de Córdoba. Y nosotros nos proveemos del agua de la vertiente misma, o sea, vemos acá en nuestros mismos campos dónde brota el agua. Somos unas 170, 180 personas viviendo ahora acá, empezaron siendo unas 10, yo me uní cuando el proyecto tenía 2, 3 años, y, y bueno, en esa vertiente donde brota el agua, estaba saliendo mucho menos agua que lo habitual. Y yo soy de Concordia, Entre Ríos, siempre viví muy cerca del agua, muy cerca del río Uruguay, y nunca me hice esta pregunta: ¿de dónde viene el agua? ¿De dónde viene? ¿Cómo llega acá? ¿Por qué un día hay más agua y al otro día hay menos agua? ¿Cómo se regula ese ciclo? ¿Es una cuestión de la divinidad? ¿Cuestión de qué es? Y ahí empezamos a profundizar y a explorar que en Córdoba venía de un lugar en específico, que son las Sierras Grandes. Estas son las Sierras Grandes, es una fotito de las Sierras Grandes. Justo en este momento, hoy y estos días, está pasando algo: que esta foto, donde está este lugar exactamente, se está prendiendo fuego. Estos días, hace 3, 4 días se está prendiendo fuego por un estanciero que decidió que quería quemar su pastizal para poder eliminar la paja brava y tener rebrotes. Y bueno, el incendio se le fue de las manos y hoy hay unas 7.500 hectáreas que se están prendiendo fuego, y somos muchos los que lo estamos combatiendo, así que es un momento también particular por acá. Si bien muchas veces se prevalece que no haya vidas humanas en juego, también hay mucha vida silvestre, muchos árboles que peligran por esta eh, inconsciencia humana. Bueno, pero volviendo, las Sierras Grandes de Córdoba son unas 150.000 hectáreas que quedan a más de 1.800 metros sobre el nivel del mar. O sea, están más alto de donde estoy yo y donde está el territorio que recibe esa agua. Y es como un gran tanque de agua que absorbe el agua de la lluvia y la va proveyendo de a poco, va regulando el agua, eh, y, y va brotando en forma de vertientes más abajo, en forma
Eh, Se hicieron acá grandes diques también. Y bueno, es, como dice ahí, la fuente de agua dulce superficial que provee a más personas en toda Argentina, provee a toda la ciudad de Córdoba, provee también una parte importante de la provincia de San Luis, provee al 80% de la provincia de Córdoba, y de ahí venía esta agua. Acá hay un videíto también que muestra un poco el lugar en donde nosotros trabajamos, que es muy lindo. Y bueno, y si ven, no se ven muchos árboles ahí, se ve toda la sierra bastante llena de piedra y de pasto. Cuestión que hace 300 años gran parte de estas sierras estaba repleta de bosque de tabaquillo. Como le dicen acá, su nombre científico es Polylepis australis. Y hoy, después de 300 años, queda menos del 3% de ese bosque original. Estas son las causas. La ganadería extensiva, los incendios, que justamente es lo que estamos viviendo ahora, y la tala indiscriminada, que es los seres humanos que vivían por ahí, por esa zona, eh, talando para usarlo para leña, talando para usarlo para construcción, aunque no sea muy buena para construcción, sin ningún tipo de conciencia de los beneficios de poder tener esos bosques ahí. Y en eso pasaron dos cosas. Una es que hace unos 60, 70 años prácticamente dejó de haber bosques en toda la Sierra Grande y también dejó de haber humanos en la sierra. ¿Por qué? Porque todo empezó a ser más hostil en ese lugar, porque no tenían resguardo de los vientos, del sol, porque no tenían leña justamente. Así que la relación del humano con el bosque evidentemente es muy importante, porque una vez que dejó de existir el bosque, también dejó de pertenecer o de permanecer el humano ahí arriba. Y por otro lado, otra cosa importante de esto es que en Córdoba, en la provincia en general, hay un mito que dice que el bosque de tabaquillo solo crece en zona de quebradas, zona de paredones, de piedra, eh, y en realidad solo crece ahí, o solo está ahí, mejor dicho, porque es el único lugar a donde no llegó ni el humano, ni el animal, ni el fuego. Entonces es el único lugar donde queda ese 3% del bosque, donde permanece, pero no es el único lugar donde crece. Este es el árbol, el tabaquillo. Esta es una hojita de tabaquillo de nuestro vivero. Y si pueden ver ahí, se ven gotitas, como si fuera un rastrillo y gotitas en las puntas. Esta foto la sacamos un día que en nuestro vivero estaba la nube baja. No sé si vieron que en algunos lugares donde hay un poco más de altura, hay veces que pasa la nube y queda humedad por donde estamos, mucha humedad. Y este árbol tiene la capacidad de rastrillar esa humedad que trae la nube. Justamente donde crecen estos árboles es zona de nubes, zona donde está todo el tiempo pasando la nube. Cada hoja hace este trabajo y eso lo infiltra en el corazón de la montaña a través de las raíces y eso sale por las vertientes. Es decir, que eh, esa es una de las características por la cual este árbol tiene una función esencial en el ciclo del agua. Porque imagínense 150.000 hectáreas llena de bosque de tabaquillo y que cada hoja todo el tiempo está haciendo este trabajo, cumple una función esencial. La otra función muy importante, como cualquier bosque nativo, genera una esponja en el suelo, es decir, toda la materia orgánica que va cayendo de los árboles va generando una especie de esponja donde va quedando ahí acumulándose en el suelo y cada vez que llueve, en vez de erosionarse ese suelo y perderse, llueve y se queda ahí, absorbe el agua. Entonces, en donde hay bosque pasa eso, esta esponja. Donde no hay bosque, solo hay pasto pelado y cuando llueve fuerte, lo que suele suceder es que se va lavando
la tierra que hay. Entonces, en época de lluvia fuerte hay grandes inundaciones en las ciudades acá de la provincia porque ese ciclo está desregulado y en épocas de sequía no tenemos agua porque no se absorbe esa agua. Esto pasa con este árbol en estas sierras, pero pasa con los bosques nativos en general. Es decir, yo en Entre Ríos cada vez las inundaciones son mayores, porque en el Amazonas cada vez la esponja absorbe menos agua. Entonces vienen las lluvias fuertes y se va comiendo toda la tierra y todo lo de alrededor, porque ya no le alcanza para meterse en el corazón de la tierra. Este es un videito que muestra lo anterior que le decía abajo del tabaquillo. Esto es un pequeño bosque que hay por acá y ahí está la nube pasando y el tabaquillo haciendo su trabajo. Por otro lado, otra función muy importante y que para nosotros es muy favorecedora en relación a otros árboles es que el tabaquillo es la punta, es decir, un árbol que viene y hace el trabajo para los que vienen después. Una vez que crece el árbol que nosotros plantamos, debajo, por efecto percha, que es cuando un animal, un ave, come una semilla en un lugar, va a otro lugar, la defeca, y eso genera que brote, se genera toda esa biodiversidad que se ve abajo de este árbol. Es decir, esto es un árbol plantado, esto que ven acá, hace 24 años, y abajo se ve toda esta vida que no fue plantada, fue traída. Acá hay otro ejemplo, más ejemplos de bosque nativo de tabaquillo con mucha vida abajo que viene sola, viene después de que este punta de lanza hace el trabajo de generar sombra, generar vida. Bueno, y acá eh, me surgió esto, que es la curiosidad como camino a la vocación. Nosotros empezamos con una pregunta, que fue de dónde viene el agua que estamos consumiendo y por qué escasea. Esa pregunta nos llevó a las sierras, nos llevó a caminar, nos llevó a conocer, nos llevó a encontrarnos con un mundo del cual nosotros estamos muy interesados en la naturaleza, pero no conocíamos. Y transitando ese camino, vivimos una especie de llamado, que es algo medio inexplicable, muy, muy poderoso, que viene de un lugar muy, muy profundo, que cuando Juanzo, que es con la persona que iniciamos esto, me llamó, yo ya estaba interesado por otro lado, haciendo algo parecido, y me dijo, che, vamos a recolectar semillas. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y no teníamos ninguna claridad de todo lo que vivimos después. Solo teníamos una inquietud, una pregunta, unas ganas de aventurarnos en algo. Pero gracias a animarnos a ir tras ello, lo que la vida nos devolvió fue este llamado. Y este llamado tuvo tuvo un momento en donde nos puso entre la espada y la pared, porque no era para nosotros una situación fácil, porque no era sustentable en ese momento Bosques de Agua, no era algo que nos iba a pagar nuestro sueldo y demás, y nosotros al sentir ese llamado dijimos, che, dejamos todo y nos dedicamos plenamente a esto con el objetivo de que esto pueda pagarnos nuestro sueldo, con el objetivo de que podamos restaurar las sierras grandes. Y fue muy difícil la decisión y partió de esa pregunta. Esta fue la primera recolección de semillas. Ahí estoy yo de celeste y atrás está Juanzo de blanco. También vinieron otras personas. Ni nos imaginábamos todo el camino que íbamos a recorrer después. Y esta es la primera plantación. Para llegar a este lugar, ese llamado también tuvo algo muy poderoso, que fue que toda la comunidad de Umepay se sumó en una forma u otra, eh, o gran parte de la comunidad. Para llegar a este lugar que ven acá,
caminamos 6 horas, atravesamos 2 ríos, tuvimos momentos de lluvia y demás, había gente de todas las edades, vino mi mamá, lo cual para mí fue muy emocionante. Y bueno, y atrás nuestro ahí está nuestra primera plantación, que fueron los primeros 3.000 árboles que plantamos. Y acá yo tuve una certeza, que fue bajar de esta plantación y decir, renuncio a todo lo otro que estaba haciendo, que es para abrir otra puerta después, contarle eso, en qué estaba. Estaba en unos mundos que también me atraían mucho, me entusiasmaban mucho y me generaban las mismas ganas de cambiar el mundo, pero hubo un llamado que no pude evitar escuchar. Y acá un poco de lo que hicimos en estos últimos años. Eh, Produjimos y plantamos 400.000 árboles, es decir, pasamos de este formato artesanal y casero de ir a recolectar unas semillas y ponerlas a germinar y ver qué pasaba, a un formato profesional. Conseguimos fondos de ONGs de afuera que se dedican a eh, dar fondos a otras ONGs por plantar árboles y armamos un equipo específico de 20 personas y nos dedicamos a producir los árboles y a plantarlos, es decir, creamos viveros, hicimos todo lo que había que hacer. Bueno, acá un poco el proceso. La parte de la recolección de semillas de los árboles, si ven ahí a la izquierda, son los pocos bosques que quedan, son lugares inhóspitos o de difícil acceso porque, como les decía, están en zona de quebrada y ahí a la derecha se ve el ramillete de semillitas. En esta última cosecha, me decían hoy los chicos que le pregunté, bueno, no tenía el dato tan concreto, cosechamos 3 millones de semillas y bueno, y como que seguimos profesionalizándonos y a la vez poniéndole el corazón, es decir, no yéndonos de esa vocación, de ese llamado inicial. Esta es la segunda parte del proceso de la producción, que es, si ven ahí, cada cajón tiene 100 tubetes, que son como macetas forestales, en donde cada maceta la sembramos específicamente, ponemos 4 o 5 semillas y procuramos que en cada tubete brote 1 o 2 semillas. Acá es cuando ya brotó, en los tubetes donde no brota, trasplantamos a los tubetes donde brotaron más de una. Esta es la comunidad viniendo a hacer trasplantes en una jornada. Bueno, una de las cosas que nos pasó es que iniciamos en las redes sociales también y tuvimos mucha repercusión. Entonces, a toda esta gente la conocimos, mucha de esta gente a través de las redes sociales, que tenemos que como que estar conteniendo porque hay mucha más gente de la que se quiere sumar de la que nosotros podemos recibir. En el último año y medio hubieron más de 500 voluntarios que vinieron a estas jornadas y para nosotros es, por un lado, hermoso contagiar y por otro lado también nos dan una mano enorme para estos días de producción en donde somos unas 70, 80 personas haciendo un trabajo que si lo hacemos con nuestro equipo solamente de 10 personas nos llevaría mucho más tiempo. Y acá una jornada de plantación, que esto no lo hacemos con voluntarios, si bien tenemos días de voluntarios para que vengan a vivir la experiencia de la plantación, pero la plantación en escala la hacemos con un equipo nuestro, porque bueno, como ven ahí, son lugares de difícil acceso, que cansa muchas veces, que hay que estar muy aceitados en la logística, en el riego. Se puede llegar a la mayoría de los lugares solo en camioneta o algunos solo caminando después de un par de horas. Eh, y bueno, nuestra búsqueda en el sentido de la plantación es hacerlo cada vez con mayor calidad y con mayor escala. Si ven ahí todas las sierras, son 150.000 hectáreas y nosotros todavía no le hicimos ni cosquilla a la montaña, estamos empezando, si bien hicimos un trabajo importante,
vamos plantando unas 300 hectáreas. Esta es otra parte de nuestro trabajo, otra área, que este año creamos un laboratorio para estudiar y mejorar las condiciones fisiológicas de la semilla para lograr una metodología de sembrar directamente en campo, es decir, tirar una semilla en el campo y que salga un árbol. Acá, esto que se ve acá es un brote, una semilla que cayó de un árbol de tabaquillo y brotó. Nosotros estamos buscando la manera de imitar lo que hace la naturaleza en un laboratorio. ¿Cómo es eso? Bueno, entender, estudiar y entender a qué temperatura y a qué nivel de humedad exactamente germina una semilla de tabaquillo. Para eso, bueno, se hacen una cantidad de estudios y en esos estudios lo que hacemos es llevar a la semilla al punto previo a su germinación. Y después, cuando la tiramos en campo, a la primera gota de lluvia que le cae, esa semilla debería brotar. Esto es algo que en algunas partes del mundo está empezando a suceder hace unos 3, 4 años. Es muy revolucionario y si se da, nos va a dar un salto de escala enorme. Eh, bueno, esto explica un poco eso que les estaba diciendo. Y esto que muestro acá es, si ven ahí, está la semilla en el centro. eh, y después de pasarla por este proceso de laboratorio a la semilla, lo que se hace es recubrirla con ciertas capas de diferentes sustratos para protegerla de los vientos y de las fuertes temperaturas de la sierra, para poder tirarla en campo y que quede protegida hasta el momento de que llueva y pueda brotar. Esto, como decía, no solamente nos va a dar un salto de escala enorme, sino que nos da la posibilidad de evitarnos gran parte del proceso productivo, que es una cantidad de tierra, una cantidad de tubetes, de cajones, de invernaderos, de agua para riego, es decir, bajar nuestro propio impacto en la naturaleza, que también lo tenemos. Y a la hora de tirarlo en campo, a esa semilla, una opción son estos bastones que son como bastones de trekking que se van inyectando en la tierra. Y la otra opción es con drones, es decir, pones todas las bolitas esas ahí en el dron y el dron va sobrevolando tu campo y tirando esas bolitas. Parte de nuestro trabajo también es comprar y conservar tierras. Ya llevamos comprado 2 campos. Gracias a uno de estos campos que compramos fue que yo la conocí a Lili. Y, y bueno, nuestro objetivo es hacer una gran reserva, un gran parque provincial o nacional. Estamos tras ese objetivo este año, consiguiendo el financiamiento y consiguiendo a los vendedores para hacer un parque provincial de unas 20.000 hectáreas. Es todo, yo lo digo y me suena, me da vértigo y me parece una locura, y a la vez con convicción, con corazón y poniéndole todos los días todo, se van abriendo los caminos y estamos tras ese objetivo. Pero bueno, más allá de eso, ya llevamos comprado 709 hectáreas, convirtiéndolas en reserva, plantándolas, alambrándolas para que el ganado que está en los campos vecinos no se la coma, no se coma los árboles. Y bueno, la idea es ir por más. Acá hay fotitos de estas reservas. Otra parte muy importante de lo que logramos en estos años fue hacer acuerdos con ganaderos de la zona para transicionar a ganadería regenerativa sus campos. Acá todos los campos practican la ganadería clásica, la tradicional, que es: tenés 1.000 hectáreas, tirás a tus vacas en esas 1.000 hectáreas, cuando se quedan sin alimento, les das alimento extra, cuando se quedan sin pasto, y así lo que suele pasar es que el animal se come el pasto que le gusta,
va dejando la paja brava, se le dice acá, que es un pasto más duro, más feo, que fue lo que pasó estos días con este señor que prendió fuego. Entonces, después los ganaderos lo que hacen es prender fuego para tener un rebrote y que se vaya esa paja brava. Lo que pasa es que a medida que van pasando los años, el rinde de ese campo es cada vez un poquito menor y un poquito menor y un poquito menor, y así se van deteriorando los campos y cada vez hay menos ganadería en la zona. Hay una metodología que, como todas las metodologías revolucionarias, lo único que hacen es imitar a la naturaleza, que es, bueno, el herbívoro que tenemos hoy es el ganado en estos campos. Entonces los sectorizamos, es decir, estudiamos el suelo primero y generamos parcelas mucho más chicas, corrales mucho más chicos, donde el animal va, todos los animales a un lugar mucho más chico, come, mea, defeca, pisa en ese lugar y lo deja descansar hasta el año que viene a ese lugar y va al potrero siguiente. En eso de hacer todo ese proceso, lo que empieza a pasar es que se empieza a regenerar el suelo, por un lado. Eh, Acá nosotros empezamos a trabajar en una estancia de 5.000 hectáreas, donde 4.000 hectáreas estaban dedicadas estaban las 5.000 hectáreas dedicadas a la ganadería extensiva y pasaron a ser 4.000, porque otra cosa que tiene este método es que achica el espacio que se necesita. Entonces hicimos un acuerdo con el estanciero para que las 1.000 hectáreas que le quedan disponibles podamos plantar bosque nativo. Y acá me manda fotos uno de los ganaderos de 7, 8 meses de trabajo nada más de especies que nunca habían aparecido en su campo, especies nuevas para él. Lo cual para nosotros es muy gratificante porque nos decían que a esta altura, con las precipitaciones que había acá, no iba a funcionar. Bueno, hicimos estudios y sí daba que funcionaba, y a la vez estamos plantando 1.000 hectáreas en un campo que estaba dedicado pura y exclusivamente al ganado. Estamos regenerando el suelo para el pastizal, le estamos mejorando el producto al estanciero, que es el animal, y lo más importante que estamos haciendo es cambiar un paradigma, que es el paradigma de que antes el ambientalismo y el productivismo eran como rivales, como Boca River. Y en estos acuerdos estamos logrando que empiecen a trabajar en conjunto, en sinergia. Nosotros en estas alianzas lo que logramos es conseguir el financiamiento para toda la infraestructura que se necesita para pasar este campo a ganadería regenerativa. Y el financiamiento se necesita para capacitar a todo su personal. Y bueno, él a cambio nos da estas 1.000 hectáreas para que nosotros podamos plantar y hacer contratos de que ad eternum esas 1.000 hectáreas sean para bosque nativo. Bueno, acá otros logros que hemos tenido en este tiempo. Hemos logrado esto que les decía antes, generar comunidad en redes sociales, que para nosotros es muy importante, y en eso recaudamos unos fondos que para nosotros son inauditos, es decir, haciendo campaña en redes. Por ejemplo, todos los fondos para el laboratorio este que construimos, no conseguíamos financiadores por fuera porque nadie confiaba en que este método ya es lo suficientemente confiable como para financiar. Entonces le explicamos esto a la gente que nos sigue, y la gente que nos sigue apoyó y bueno, logramos esto. La verdad que es mágico que a través de un celular, de una red social, pueda haber este vínculo. Estamos dando charlas en universidades, ahora también abrimos una comunidad de docentes, de educadores, porque creemos que lo que hacemos, si nosotros reforestamos todas las sierras, pero no generamos conciencia, es lo mismo que no hacer nada, porque en 20 años, 30 años, los que hoy tienen 10, 15 años, puede que vuelvan a talar estas sierras si no entienden
la importancia, la relevancia de lo que hacemos. Así que uno de nuestros focos está acá, en lograr expandir conciencia. Trabajamos bastante con personas de las sierras. Las pocas personas que quedan en la sierra trabajan con nosotros. Y esto también es revolucionario y cambia un paradigma, primero porque eh, tratamos de generar empleo de calidad. El valor de una jornada laboral de bosques de agua triplica el valor de una jornada laboral de otros, del trabajo en ganadería o del trabajo tradicional de los chicos allá arriba. Y por otro lado, creemos que es la forma más efectiva para concientizar a los que están ahí, a los que están cerquita de los bosques, trabajando, estando en contacto con el árbol, con la tierra, con las conversaciones que se dan. Entonces hacemos como una muy linda fusión de cultura donde nosotros aprendemos muchísimo de ellos y también nosotros llevamos esto de la concientización o la importancia que tiene el árbol nativo, el bosque nativo, la naturaleza. Y bueno, para ir cerrando, esto es para nosotros lo más importante, diría, que es que en el proceso de nosotros, en ese llamado que tuvimos, en esa vocación, sentimos la responsabilidad de restaurar las sierras grandes. Pero en el viaje, en esa aventura, nos dimos cuenta de la importancia de restaurarnos a nosotros mismos. Y en eso andamos, restaurar nuestros vínculos, nuestros miedos, nuestros dolores. Y diría que es lo más gratificante de todo, lograr trabajar entre personas que estamos unidas con un propósito de reforestación y de restauración de las sierras grandes, pero sobre todo unidas en un propósito mucho más íntimo, que es ser cada día un poquito más consciente y disfrutar un poco más de la vida y dejarnos abrazar por la naturaleza. Y acá vuelve la pregunta inicial, para cerrar, eh, que yo mismo me la hice y esta fue mi respuesta. Puede no ser la respuesta para todos, pero que me doy cuenta de que con que impacte en mí mismo es más que suficiente y que desde ahí probablemente haya mucho más posibilidades de expandir un mensaje y de expandir algo y de impactar en algo más, pero primero impactar en mí mismo. Bueno, hasta ahí. Gracias. Juan, muchísimas gracias. La verdad que creo que pudiste compartir con nosotros lo que vos llamás llamada y yo llamo serendipia, aquello que podría ser y todavía no sabíamos que iba a pasar. Pero es lo mismo. Y te agradezco muchísimo que nos hayas abierto eh, la concreción de lo que ustedes soñaron y siguen soñando, hicieron y siguen haciendo y están proyectando. Yo creo que nos están surgiendo muchas preguntas, eh, muchas pienso que las compañeras, mientras vos hablabas, pensaban cómo esto es posible de replicar, quizá en otra escala, eh, en otro tipo de territorios, pero cómo y de qué forma, a través de los procesos organizativos, podemos llevar adelante estos procesos. Así que me gustaría mucho que Guada y Jime nos presenten algunas preguntas disparadoras y no sé si quieren que las trabajemos en grupos chiquitos durante 10, 15 minutos
y volvemos a compartirlas entre nosotras y con Juan. Pienso por ahí, antes de, tenemos pensado algunas preguntas nosotras, pero si las compañeras quisieran hacerle alguna pregunta a Juan antes, en relación a lo que él le expuso, y después sí podemos pasar a reflexionar las preguntas que queremos plantearles nosotras. Me parece muy buena idea. Así que adelante. Hola Juan, muy buenas tardes. Mi nombre es Abigail Segundo. Mm, Me pareció muy interesante de lo que se están hablando y para mí es muy importante eso. El tema que se está refiriendo, reforestación con plantas autóctonas. Y acá estoy junto con mi compañero Martín Calderón. Hola, buenas tardes. Bueno, yo pertenezco al pueblo mapuche y Abigail pertenece al pueblo Pilagá. Ella pertenece a Formosa y yo a Neuquén. Así que bueno, en principio, gracias por darnos la oportunidad de ser partícipe de lo que están exponiendo. Me parece importante el trabajo que están realizando. Bueno, yo trabajo dentro de una organización que se llama Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina. Es una organización que representa a todos los pueblos indígenas del país. Trabajo dentro del área de salud. Soy el responsable del área de salud intercultural del país. Bueno, escuchándolo al exponente, me surgieron algunas ideas y me gustaría tener un contacto con él en algún momento, si después me pueden facilitar su teléfono. Bueno, les comento, nosotros como pueblo indígena eh, hay saberes milenarios en cuanto a la medicina. Calculen, hay 58 pueblos distintos en Argentina, cada uno de ellos con sus conocimientos ancestrales en cuanto a la medicina. Lamentablemente tenemos que decir que esos conocimientos se están perdiendo progresivamente y es es un patrimonio de la humanidad que se está perdiendo. Conocimientos en cuanto a la medicina que no tienen efectos secundarios, como la medicina occidental. A todo eso nosotros como consejo hemos hablado en cuanto a la necesidad de mantener esos conocimientos, y hay plantas que contribuirían a la salud de las personas, y hemos pensado en desarrollar un proyecto y buscar financiamiento para que esos conocimientos se sostengan y a su vez que se puedan hacer producciones en las comunidades, y esas producciones hacerles llegar a a toda la población, digamos, que todos tengan acceso a obtener esas hierbas medicinales, a esos tratamientos en cuanto a la medicina, que no, como decía, no tienen efectos secundarios. Pero nos encontramos con la dificultad que no tenemos dónde presentar un proyecto de esa. Esponja de aguas también son sumamente importantes, que el trabajo que están haciendo es buenísimo, y nosotros nos gustaría poder participar en algo así, poder, como consejo, poder contribuir para que esto se sostenga, los conocimientos en cuanto a la medicina, y reitero, y que toda la población tenga acceso a eso. Pero bueno, necesitamos hacer un camino, y creo que el joven que exponía, ellos ya han transitado parte de que nosotros tenemos ganas de hacer, y bueno, nos pueden facilitar algunos conocimientos, alguna herramienta para poder conseguir este objetivo. Bueno, muchas gracias, compañero de Abigail, que no me acuerdo tu nombre, pero supongo que Juan, antes de terminar, digo, el taller, nos va a dejar su WhatsApp para que puedan haber algunos contactos interpersonales. Gracias por tu comentario y gracias por contarnos tu iniciativa. Disculpen, pasa que justo se me levantó la mano, pero no, en realidad estaba aplaudiendo la exposición. La verdad que es una iniciativa muy impulsadora, muy inspiradora, ¿no? Para muchos de lo que estamos viendo, más que nada las realidades, ¿no? Que pasan en nuestros territorios. Eh, Así que bueno, quería felicitar la iniciativa y el trabajo
comunitario que vienen realizando desde esa organización y bueno, creo que es bastante inspiradora para muchos, ¿no? Así que bueno, eso quería contar. Muchas gracias. Ah, gracias, Jimena, pero vos también vivís al lado y sos guardabosque en en un parque, ¿no? Eh, Sí, sí, sí. ¿Hay Bueno, algunas experiencias compartibles? sí, bueno, justamente, bueno, acá en la zona, o sea, todo el proceso de lo que es el ciclo del agua y de dónde viene el agua, ¿no? Como él preguntó, ¿de dónde viene el agua? ¿De dónde nace el agua? Justamente para nosotros acá los guaraníes, o sea, es importante poder conservar, ¿no? El monte, nuestro caguazo decimos, porque acá si no tenemos el Parque Nacional, ese, aparte de ser un pulmón verde, también un servicio muy importante que nos brinda es el agua, ¿no? Es justamente lo que él dice, cuando acá tenemos como un clima subtropical con estación seca y vos ves los ríos que en algunos no todos, pero en la mayoría tienen agua clara durante la estación seca y en lo que es las lluvias tenemos un agua más torrencial, más colorida, ¿no? Y es mucho más abundante. Pero bueno, justamente pasa eso, ¿no? Es tan importante que podamos reforestar y podamos mantener y conservar también los bosques nativos, porque si no los conservamos no tenemos agua, no tenemos oxígeno, no tenemos esa sombra, esa caricia, ¿no? Que nos brinda el alma, como quien dice, y no tenemos esto que es, ¿no? La vida, ¿no? Para todos, o sea, dentro del monte hasta una piedra forma parte de la vida, ¿no? De todo un nicho ecológico, un ecosistema. Entonces, un caracol que está ahí resguarda el nido cuando se desocupa de otro bichito que es importante, de los hongos, ¿no? Todo forma parte y es biodiverso, todo es vida para nosotros. Entonces, es tan importante poder conservar nuestros montes, nuestros bosques nativos, ¿no? Y esto de empezar a forestar, ¿no? Aquellos espacios, por ejemplo, nosotros acá vivimos en zona más urbana, pero hay muchos espacios abiertos, digamos, y que por ahí a veces son usados más como basurales, micros basurales, y creo que es un desafío, ¿no? También para lo que vivimos en las ciudades, de, de poder más que nada reforestar, ¿no? Con árboles, digamos, con el paraíso o árboles exóticos, sino más bien con árboles nativos, ¿no? Para que se siga complementando con el ambiente mismo donde estamos. Así que eso es un desafío que tenemos todos y bueno, y esto de seguir conservando nuestras yungas acá, ¿no? Nuestros montes, porque bueno, es como él dice, ¿no? Vienen los vientos húmedos del Atlántico, se chocan con los paredones y toda esa nuboselva va juntando, ¿no? Como un efecto paraguas toda esa agua y durante el invierno la va soltando de a poquito y es increíble, vos ves cómo brota agua de la tierra, o sea, es re lindo poder ver eso, ¿no? Ese proceso. Así que bueno, eso solamente quería contar. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, acá estamos, sí, todas las chicas de Raíces Norteñas, y bueno, nos parece muy interesante, ¿no? La propuesta, que bueno, nosotros obviamente estamos en el Chaco salteño y la flora es diferente, los árboles autóctonos son diferentes y estaría bueno, ¿no? Como averiguar o por ahí no sé, conseguir alguna capacitación, algún taller, para poder también formarnos y ver, ¿no? Cómo podemos implementar en esta ganadería regenerativa, en el manejo holístico también, para incorporar, ¿no? Los árboles autóctonos en este proceso, en esa forma de producir, que bueno, acá la mayoría tiene ganado, ¿viste? Mayor, menor. Entonces, bueno, nos parece muy interesante y bueno, preguntarle A al Juan. expositor, digamos, a Juan, sí, cómo, de dónde podríamos averiguar o cómo podríamos hacer como para que nos asesore y empezar, ¿no? A tener también otras perspectivas, otra forma de ver que sea más amigable, ¿no? Con el medio ambiente, con la naturaleza y sobre todo, bueno, empezar como a darle un poco más de valor a lo que es
los árboles de la zona, ¿no? El algarrobo, el mistol y demás, que también nos pueden servir de forraje, de alimento, tanto para las familias eh, criollas como también para las comunidades. Así que bueno, nada, muchísimas gracias por compartir su experiencia y nada, y felicitaciones. No entré del principio, así que mucho no pude escuchar todo, pero me, mi consulta iba un poco a lo que decían las chicas, lo que decía Yamila recién, o Miriam, que es el asunto de que, bueno, nosotros estamos en el Chaco, el monte distinto, y le escuchaba a él y le escuchaba a Jimena también ahí de parque de allá de Calilegua, y la verdad que ganas da de ver esa experiencia, ¿no? Del agua, porque acá nos falta tanto, acá el agua falta tanto, que nos gustaría ver ese proceso, digamos, ¿no? Ese choque con las nubes, que nos llega el agua linda y que nos salgan las vertientes. Pero bueno, a lo que iba Yamila era eso, ¿no? De saber qué experiencias o dónde podríamos empezar nosotros también, ¿no? A generar experiencia aquí en la zona, de ese modo que ellos también lo hicieron. Y felicitar al compañero por su experiencia y por su militancia, ¿no? Porque es una cuestión de una elección y militancia, como dice. Hay que pensarla bien y dejarlo todo, y bueno, creo que hay muchas personas así, y que con las semillas se pueden crecer árboles, y bueno, eso tenemos que hacer nosotros acá en el Chaco, ¿no? Un poco incentivar y profundizar en eso para ver cómo podemos cambiar, y una de las formas también es el cambio del sistema de manejo de ganado, digamos. Como él decía, para que un productor vea la forma de poder reforestar, tenemos que crearles alternativas. Y las alternativas acá están en el sistema de manejo de la ganadería, es muy intensa. Así que bueno, era eso un poco mi aporte. Sepan disculpar que justo me agarró la tos. Estoy en Salta y hace un frío. Y bueno, quería agradecer la oportunidad de escucharlo porque es una experiencia muy linda. Así que quedé con las ganas Juan, de poder ver ese paisaje yo misma. ¿ya lo fue? No va a faltar mucho. Así que muchas gracias. Juan Moreto. Gracias, María, parecías emocionada. A mí me gustaría hacerle una pregunta a Chili, eh, que acá dice Liliana Bertossi, pero para las amigas es la Chili. Y Chili, ¿qué pensaste vos cuando Jimena habló de los basurales, cuando Juan habló de todo esto? Y yo recuerdo cuando fuimos con ustedes, con tu mamá y otra gente de la comunidad buscando el cementerio que había sido tapado por los basurales y cerrado por el ingenio que está al lado. ¿Qué posibilidades hay de pensar en pequeños brotes verdes? ¿Es algo como utópico o se puede pensar? La pregunta también va a Juan, pero yo quisiera que vos, Lili, nos digas cómo lo sentís, si lo ves como algo que puede ser parte del territorio de ustedes. Hola Lili, gracias. No, yo creo que siempre hay posibilidad mientras que haya ganas, ¿no? Y creo que vos has visto cuando viniste al territorio cómo han desmontado los árboles que quizás tenían años de estar ahí y que no se puedan volver a incorporar otros, digamos, ¿no? Nosotros como comunidad también estamos armando un proyecto justamente de hidropónico, justamente para plantear esta situación, ¿no? Que es la reforestación en la zona, ya que todo lo que es el departamento de Orán sufrimos por el cambio climático debido a los grandes avances del ingenio y las grandes contaminaciones del medio ambiente, todo, Del agua. y forma de recuperar, digamos, ¿no? Porque el ingenio ahora se puso a plantar pinos cerca de Irigoyen, así que la absorción del agua, eso va a afectar mucho en el tiempo de verano.
y creo que es importante empezar a reforestar, a plantar árboles o plantas autóctonas como son también nuestro remedio, ¿no? Que se fueron perdiendo justamente por el desalojo y el despojo de no poder entrar al territorio como dueños, sino que tenemos que buscar el camino alternativo para introducirnos al monte, ¿no? Creo que es una esperanza, digamos, que tenemos con lo que ha expuesto el compañero, entre a la mitad, pero se puede, sí se puede, creo que este es el camino de oportunidades que nos abren a través del colectivo, ¿no? Así que yo creo que sí se puede plantar y volver a reforestar, incorporando o introduciéndonos por los caminos alternativos y bueno, eh, creo que es un accionar que tenemos como pueblos originarios que hacer, ¿no? Como siempre tomamos las iniciativas en el resguardo de lo que es la madre tierra, el medio ambiente, y que nos afecta a todos, ¿no? Porque no solamente en este caso a las comunidades que vivimos ahí urbanizados, pero sí también a toda la población en general que sufrimos esta catástrofe del calor insoportable que a veces llega a los 50 grados justamente porque se deforesta o se corta un árbol y no se toma conciencia, ¿no? Entonces, también implementar los talleres o la charla de poder hacer esta actividad, ¿no? Con los jóvenes, con los niños, de trabajar jugando, ¿no? Con la conciencia de decir que va a ser posible y que va a ayudar a toda la sociedad. Así que creo que no estamos muy lejos, digamos, de poder resolver esto. Creo que el tema del basural que nos afecta y un montón al pueblo de Irigoyen ha tomado conciencia porque no solamente la comunidad del Tabacal, sino que estamos también trabajando con el municipio después de la réplica que se hizo con el taller del colectivo de mujeres en Hipólito Yrigoyen, para empezar a activar. Justamente el 24 tenemos una actividad de semilla, de hacer los compotes para abonar las tierras, ¿no? Y creo que esto se dio a la posibilidad de que la comunidad está fuertemente trabajando con esta iniciativa del cambio climático, del medio ambiente y sobre todo la reforestación que Hipólito Yrigoyen necesita porque se han sacado muchísimos árboles de mango, de palta, de citro, entonces volver a concientizar, ¿no? Y creo que este es el camino, como digo, para poder afianzar esa lucha y con el accionar de la comunidad, ¿no? Estoy haciendo escabeche, chicas, así que estoy envasando los escabeches de berenjena y de poroto, así que estamos con la venta, así que estamos ahí. Bueno, estamos Sí, medio lejos para probarlo. sí, 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 Algunos estamos medio lejos. sí, sí. Marina y Elena, las dos quieren hablar. No sé quién de las dos va a hablar primero. Gracias, Chili. Tengo una pregunta corta a Juan. Perdón, capaz se me pasó también al principio que entré tarde, pero cuando vos contaste que están por reforestar y tienen un parque de 20.000 hectáreas, quería saber si ustedes en la zona donde lo van a hacer tienen también el problema del agua, es decir, de la lluvia, y cómo resuelven el tema de las plantaciones o reforestaciones con el tema del agua, ¿no? Porque acá por ahí, yo estoy en la provincia de Chaco y algunos proyectos que hemos tenido también con el tema de reforestación, siempre fue ese desafío muy grande, ¿no? De garantizar y resolver ese tema del agua, más que nada. Así que te quería, capaz lo contaste, pero capaz me lo perdí y te quería preguntar cómo lo resuelven. Gracias, Marina. Juan, te propongo que después nos contestes, no sé, ¿ah? Dale, Porque dale, hay muchas cuando vos... preguntas. Dale, Eleni, no, sí, yo voy cortito nomás. Uno,
Bueno, agradecer la compartición, como dicen los zapatistas, en tus saberes. Creo que a mí en lo personal me llega así como dos lecciones. Una, el diálogo con los aliados que no siempre son aliados. En el caso del territorio, o sea, pensar en las organizaciones de las compañeras que están en defensa territorial es un lugar de confrontación con los estancieros. En el caso paraguayo, brutales. Yo creo que muchas de las compañeras en el Gran Chaco Sudamericano, el diálogo con la fuerza económica no es fácil. Entonces creo que experiencias como las que hacen ustedes nos pueden servir de mediación en ese diálogo, digamos, ¿no era? El tratar de hablar y el tratar, porque son tiempos donde estamos en puja entre la confrontación, la defensa y la alianza en un diálogo irregular siempre para nosotras las mujeres en cuanto a territorio, en el sentido de que las compañeras por sobre todo siempre están en esa defensa, inclusive algunas sin título o sin territorio propio. Entonces creo que experiencias como la que ustedes van desarrollando también pueden ser como esa triangulización de decir, ok, estamos en esto en el territorio, pero esta experiencia de una ONG nos permite dialogar y decir sí se puede y hay. Creo que eso suma un poco a pensar diferente quizás ciertas estrategias que nos permitan decirle a ganaderos, empresas, por dónde podríamos ir al menos encontrando más soluciones o respuestas a ese cierre, ¿verdad? Porque no me imagino que ha sido tan fácil que te den como 1000 hectáreas de su ganado para que le dejen que la vaquita esté ahí, digamos. O sea, con los ganaderos no es una conversación fácil. No sé si en Córdoba son más o menos, no tengo experiencia, pero sé que en Paraguay no es ni ganaderos ni sojeros, es un grupo económico fácil para el diálogo y sobre todo para experiencias donde vos le digas. Entonces ahí hay como muchas cosas que quizás en algún momento podamos profundizar en el cómo del diálogo, ¿verdad? Que sería interesante. Y lo otro, bueno, que solo una duda, el tabaquillo de monte sería la queña en el mundo andino, ¿es el mismo? Bueno, hay un cuento, bueno, a mí me gustan los cuentos, las chicas ya saben, de la Sierra Embrujada y el tabaquillo en Ecuador, Perú y ahí, donde el árbol del tabaquillo creo que es mentol, no conozco muy bien, creo que tiene una esencia como mentolada, no sé si es la misma en Córdoba que la que hay en Perú. Bueno, eh, y bueno, y que dicen que cuando saca la nube de arriba, ¿verdad? Es cuando el espíritu del agua llega. Entonces el tabaquillo lo que hace es limpiarle el camino, porque finalmente lo que hace es sacar y todo lo que vos explicaste en esto de la humedad y demás, para, para el mundo andino, eso es el espíritu del agua de la sierra. Entonces, cuanto más te acerques arriba, más cerca vas a estar del espíritu del agua que está en esas nubes, pero que tiene que encontrar ese camino. Así es que nada, me hizo acordar esto ustedes van a plantar arriba y estar arriba no es fácil, ¿verdad? Yo tengo muy poca experiencia de eso y la poquita experiencia que tuve me faltó el aire a los primeros metros, porque de ser mediterránea a subir es toda una experiencia. Pero bueno, los abuelos y los abuelos andinos hablan así de esa plantita y que también es farmacológica porque tiene como mucha fuerza para el mentolado, lo usan cuando hace mucho frío, el aceite, hay toda una producción que va desapareciendo dentro de la farmacología porque justamente es una planta un arbolito que va desapareciendo y que la gente lo ve como mala hierba porque aparentemente ya no sirve, ¿verdad? Entonces, nada, pero eso, ese cuentito de la Sierra Embrujada con la foto de la neblina me hizo recordar eso. Nada. Así es que gracias, esas dos, diálogo
Y si uno llega a la montaña es porque yo también creo en eso. eh, y sé que uno llega a esos lugares solo porque hay otras cosas más fuertes para cambiar el rumbo, ¿no? Así es que bueno, muchísimas gracias. Hasta ahí mi palabra. Bueno, entre la llamada de Juan y los espíritus de Elena, estamos impregnando, ¿no? De un clima muy emocional, muy, muy lindo. ¿Viste, Yo, Lili? Me faltó sahumar nomás ya. sí, te falta, y que la Mariana nos haga Claro, esa que la cosa Mariana venga con la maraca, sí, tal con cual. la marca. Bueno, pero lo que yo te quiero preguntar, porque para mí es todo un tema, el trabajo de mediación, de interconexión, ¿es posible con las cooperativas menonitas en la zona del Chaco paraguayo? Porque yo he seguido un poco el proceso y ellos cuando les conviene se sientan a hablar de los temas que les conviene. Pero si no, creo que muchos de ellos son muy duros. Y depende de la generación, ¿verdad? Ah, Mi contacto menonita es más por el lado social y educativo y años atrás eran más cerrados, ahora como que también hay mucho en juego económicamente y quienes eso. quieren mantenerse también van buscando aliados. O sea, hay toda una discusión político-económica de las prácticas también de los empresarios, ¿verdad? Y lo generacional y su relación con el territorio y demás. En el Chaco el Chaco paraguayo ahora tiene mucha gente, no solo los menores, hay toda una población Sí, uruguaya que está sí, cambiando tierra, que está comprando tierra, ahora viene la bioceánica, nosotros estamos en el centro mismo, geopolíticamente Paraguay o sea, la bioceánica une un montón de países y nada, ahí hay que ir pensando cómo hacer esos diálogos porque es una fuerza económica brutal la que se viene, o que ya está hecho, digamos. Y ahí es conversar con las compañeras en cómo hacer esto. Algunas ya hay experiencias en la producción de alimentos, eh, pero hay que ir viendo el proceso de reforestación también. Bueno, está esto de cultivar caraguatá, ¿verdad? Chaguar, y ahí hay que ir viendo cómo, igual en términos de territorio, el Chaco paraguayo es más árido, ¿verdad? Que la quebrada, digamos. Acá nosotros tenemos el nivel de salinidad y vegetación es más espinosa. Pero ahí vamos a ir viendo, creo que igual el poder económico no se diferencia mucho, es cuestión de ver con quiénes se hablan. Pero quizás ese sea un punto interesante para conversarlo con el equipo de Juan más adelante en esos procesos de mediación y diálogo, que creo que en algún momento también es como analizarles más quiénes son, con quién hablas cuando hablas con un estanciero, cuando, estancia, empresas privadas, eh, extracción minera, bueno, y todo lo que nuestras compañeras siempre nos cuentan de cómo lo productivo, o sea, les afecta en eso, que es lo que dijo la Chili, ¿verdad? Eso. exacto. Bueno, quedamos hasta aquí porque hay preguntas y después nos enganchamos y seguimos. Sí, es cierto. Te, sí, te dejo la pregunta y sobre todo el desafío de lo que implica ahora la ruta transoceánica que va a generar cambios muy profundos, ¿no? Así que lo dejamos para otro capítulo. Para más mate. Más mate, sí. Juan, no sé si le querés responder a Marina que había quedado ahí su pregunta. Sí, quedaron un par de preguntas ahí. Me anoté lo del financiamiento, lo del agua para responder, lo de el diálogo y bueno, finalmente sí, la quinoa es, me olvidé de decirlo, es el mismo árbol que el tabaquillo. Eh, Acá crece, o sea, es el lugar más al sur a donde crece, por eso se llama Australis, Polylepis australis, y después hay otros tipos de Polylepis. Pero
pero ese es el árbol y bueno, y tiene una sabiduría ancestral. Yo tuve la suerte de estar en Salta, que está en otra altura, que por ahí es más parecido a eso que decías, que es más complejo. Nosotros estamos a 2.300 metros y es más tranqui, pero ya pasando los 4.000 metros, ponerse a plantar no es para cualquiera. Así que, y tiene la misma relevancia en relación al ciclo del agua y demás. Esto lo uno con esto que preguntaba, creo que Marina, en relación a cómo hacemos con nuestros árboles y el agua. Creo que fue de ella esa pregunta. Nosotros acá es una zona donde hay mucha agua para lo que necesita este árbol. Es decir, que no hay problema. Regamos el día que lo plantamos y luego el árbol se autoabastece en relación a las lluvias y a la humedad de la tierra. En otros lugares no es lo mismo, que hay mucho más sequía y se utiliza, hay una solución para eso que es un producto natural a base de almidón de maíz. Nosotros usamos lo probamos en algún momento de una marca que se llama Seba, que lo que hace son como unas bolitas que cuando las mojás queda como un gel, y entonces las raíces van absorbiendo de ese gel y tienen para un largo plazo hasta que enraice. Una vez que el árbol ya está firme ahí, ya enraizó, no hay inconvenientes, como que se mantiene con las poquísimas precipitaciones que hay en esos lugares. Así que en relación al agua, eso. Nosotros igual, imagínate que acá estamos en un lugar, o sea, plantamos en un lugar que si bien trae crisis hídrica para la zona por estos inconvenientes que contaba, al mismo tiempo en ese lugar específico todavía está repleto de arroyos, de ríos, de cascadas, de vertientes y demás, así que no tenemos inconvenientes. Después me preguntaron, bueno, ¿cómo hacemos para llevar a cabo esto? ¿Cómo hacemos para empezar? ¿Cómo se tejen los primeros lazos, puentes para que aparezca el financiamiento y demás? Para mí, por las historias que escuché a lo largo de estos años, hay infinidad de caminos para llevarlo. Yo les voy a contar brevemente el nuestro, cómo fue, que pasamos de algo artesanal a estar mucha gente trabajando en esto, aunque sigue siendo artesanal en muchos sentidos. Nuestro proceso fue lanzarnos a hacer, o sea, accionar antes de contar con fondos o con financiamientos en nuestros tiempos libres de nuestros otros trabajos, o sea, nuestros fines de semana dedicados a esto, ir a recolectar semillas, ponerlas a brotar, juntar unos pesitos y comprar un buen sustrato para poder germinar ahí y demás. Eso lo que generó fue que algunas personas que no conocíamos por el boca en boca se empiecen a interesar por vernos accionar, por vernos que estaba pasando algo, no que teníamos una idea de que algo pase, sino que estábamos haciendo que algo pase. Vuelvo a lo que dije recién. Nosotros, por ejemplo, teníamos unos pesos y los pusimos ahí, pero quizás, o sea, para mí depende de cada caso. Hay lugares donde un municipio puede estar mucho más abierto a donarte el sustrato, en otros casos puede estar mucho más cerrado, pero tenés un vecino que tiene muy buen compost, en otro caso puede ser algún familiar que le decís, che, ¿me bancás en esta? No lo sé, es infinito el camino. En eso lo que nos pasó fue que apareció una persona que era influencer en redes sociales, tenía muchísimos seguidores y dijo, yo quiero hacer una campaña en redes sociales para conseguir fondos para que dárselos a ustedes y que ustedes planten en relación a los fondos que consigamos. Y consiguió fondos para plantar 50.000 árboles ahí.
Eso nos llevó a otra persona que dijo, yo conozco a alguien en Estados Unidos que tiene una organización, o sea, trabaja en una organización muy grande que se llama One Tree Planted, que esa organización se encarga de conseguir fondos y donarlos a otras organizaciones que planten. Para llegar a esas organizaciones hay que armar equipo. Yo sé de algunas cosas, mi socio sabe de otra cosa, otras personas que trabajan con nosotros saben de otras cosas, porque esas organizaciones exigen mucho, así como dan mucho también. Exigen que calidad, exigen que vos puedas ir superando objetivos año a año, exigen mucho. Pero vuelvo a lo mismo. Esto que nos pasó a nosotros fue un camino posible, uno de muchísimos caminos posibles. El hecho de animarse a emprender, a dedicarle tiempo a esto, a dedicarle energía, acciones, para mí ese camino se va abriendo. Yo fui a Salta y fui a conocer los árboles de Queñua porque me invitaron, que ahí están trabajando algunas comunidades locales con una ONG que se llama Maima, que es una ONG de emprendedurismo de impacto. Están trabajando en conjunto con el objetivo de conseguir fondos para plantar queñua ahí en un lugar cerca de las Salinas Grandes, en una comunidad. Y lo que me contaban es de y lo que yo vivo también en estos posibles financiamientos, es de lo que les importa a los financiadores, a los filántropos, las comunidades locales, los pueblos originarios, y que puedan nacer de ellos la posibilidad de tener un proyecto de este tipo. Nosotros trabajamos con comunidades locales, pero no son de pueblos originarios. Y muchos financiamientos no los hemos recibido por eso. Y también hay muchísimo interés en los financiamientos de ambiente, cada vez hay más interés en relación al cambio climático y cada vez hay más interés cuando el cambio climático se relaciona con un colectivo de mujeres. Entonces, hay unas ciertas características que para quienes financian estas cosas les resulta importante, les resulta relevante. Volviendo a la pregunta inicial, yo estoy al servicio de ustedes, pero no estoy al servicio diciéndole, sí, este es el camino, es A más B más C, se llega a D y de ahí, sino para explorar el camino que surja juntos y decir, che, preguntémosle a tal, hagamos este contacto, tengamos una reunión con tal, a ver qué surge. Pero para eso, la ecuación que a nosotros nos dio resultado en este contexto fue entrega, acción, y también cuando empezaron a aparecer los financiamientos, nos animamos a la escala, que es una de las cosas que te exigen también. Te dicen, che, pero vos plantás hoy 10.000 y querés ir, o sea, 10.000 y te quedás ahí, y ahí es un vértigo que a uno le da. Ya decir, bueno, sí, el año que viene, este año 100.000, el año que viene 300.000, y el año que viene más. Es como una decisión, porque cada vez gestionás más personas, más fondos, más responsabilidad, y bueno, es un compromiso que cada una tiene que ver hasta dónde quiere asumir. Pero para eso están los equipos, que era lo que decía hoy. Está la posibilidad de que sea complementario para que pueda ser fluido y que cada uno y cada una esté donde quiera estar realmente. Esto nos lleva también después a trazar mapas, ¿no? A trazar posibles mapas de trabajo. Podés seguir si te parece, Juan. Dale. Y lo último
que también me preguntaron fue por estos diálogos con los estancieros o con personas que a priori no son de mi mismo paradigma, por decirlo de alguna manera, o que tienen una idea, una mentalidad diferente a nosotros en muchos sentidos. En eso, cuando yo al final hablaba de restaurarnos a nosotros mismos en este proceso, una de las cosas que intentamos practicar es la integración radical. Y esa integración radical, por más que muchas veces nos cuesta, significa que todo lo que consideramos que está separado en nosotros, es decir, por ejemplo, en ponernos como rivales de alguien o como ideas que son opuestas o como contras, por ejemplo, procurar unirlo. Esa es una de las búsquedas que tenemos, tanto a nivel personal e interior, como también nos da mucho resultado a nivel proyecto. Entonces, nuestras charlas con los estancieros parten de ahí, parten de la idea de resetearnos en nuestros juicios, en nuestras ideas de sus mundos, de nuestros mundos, y tratar de llegar a un lugar que sea atractivo para todos. De vuelta a lo del equipo, hay personas que les es más fácil charlar con un estanciero, hay personas que les es del equipo, que les es más fácil charlar con alguien que ocupó una tierra nuestra, o con un abogado que se quiere llevar una tajada de algo, o con, bueno, así como, o con alguien que prende fuego porque quiere quemar un pastizal y eso se propaga a un bosque. Tratamos de ir complementándonos en eso, pero sí estamos decididos a esta integración radical que digo, y en particular con las personas que vienen de este palo más productivista, como puede ser un estanciero, por ejemplo, entendemos que el atractivo para el estanciero, el primer atractivo para el estanciero, está relacionado a lo económico. Entonces nos volvemos un poco multifacéticos ahí y decimos, bueno, en esta conversación la enfocamos en esto y le mostramos al estanciero todas las ventajas económicas del modelo y lo que nosotros venimos a proponer. Sabiendo que en una cantidad de sentidos son charlas complejas. Para darles un ejemplo, a nosotros el año pasado nos financió Coca-Cola, puso un dinero importante Coca-Cola. Y para nosotros es muy complejo decir esto, o sea, decirles a ustedes, para mí es complejo, porque Coca-Cola, para producir lo que produce, no solo tira una cantidad de plástico, sino que contamina agua y genera todo lo contrario a muchas cosas que me parece que están bien para la humanidad. Y eso nos lleva a nosotros, en esas conversaciones, a una pregunta profunda interna y a un debate, una reflexión, que es una brújula. Y para mí hay que analizar esa brújula en cada caso en particular. En este caso en particular, era un fondo que generaba impacto real en el medio ambiente, es decir, no eran 2,50 pesos, si bien para Coca-Cola por ahí sí, son 2,50 pesos, que no requería comunicación compartida, es decir, Coca-Cola no es que iba a hacer de esto un mundo, iba a decir estamos salvando el planeta, ni mucho menos, sino que era política interna de poner ciertos fondos en restauración de bosque. Y digo esto porque cuando nosotros nos sentamos con un estanciero a tener una charla en donde el foco está en economía, nosotros no nos hacemos los tontos. Sabemos que hay una cantidad de cosas detrás en las cuales no coincidimos y cosas que no negociamos en eso.
pero nos vamos a esa brújula interna, a esa vocación, y vemos el impacto real, el impacto concreto que va a tener el acuerdo, que va a tener la alianza. Si es real, si ayuda en pos de nuestro propósito, tratamos de darle para adelante y de encontrar la forma, y nos ha pasado, nos viene pasando de que al empezar un estanciero estaba solo interesado por la parte económica de esto, y ahora es más fanático de los árboles que yo, más o menos. Entonces, también hay que respetar los procesos, y sabemos que así como un árbol tarda en crecer, una mente a veces tarda en transformarse también. Jimé, ¿querés largar alguna pregunta de cierre? ¿O crees que se pasaron por todos los temas que ibas a proponer con Guada? A mí me surgieron en lo personal otras preguntas, Juan. Las digo ahora. Por un lado, me llamó mucho la atención esto de poder comprar hectáreas y que esas hectáreas se transformen en reserva natural. Digo, ¿cómo son los mecanismos de lucha por el derecho a la tierra y los territorios, por un lado? Si puedes contar algo más de eso. Y por otro, si ustedes van evaluando el impacto que tiene la reforestación en la mitigación al cambio climático. Supongo que sí, por eso también los argumentos y los fundamentos para poder solicitar mayor financiamiento. Pero bueno, quizá un poquito más de descripción en eso también puede servirle a las compañeras. Jimé, la primera pregunta no la terminé de entender del todo. ¿Te referís a cómo nosotros accedemos a esa tierra y cómo hacemos para volver la reserva? Exacto, sí, ¿a qué mecanismos legales apelan? Perfecto, Digo, ¿qué otras negociaciones también, no? Me llamó sí, mucho la atención, mucho. bien. Ahí en relación a la compra de tierra, hay dos modelos a los que vamos accediendo. Uno es un modelo para tierras más chicas, que son estas 700 hectáreas que contaba, que fuimos comprando en 2 campos, que la verdad es que nosotros estamos todo el tiempo arriesgando, en un sentido, como emprendedores, diría. Entonces, lo que hicimos fue ver qué cantidad de fondos conseguíamos para reforestación específicamente, es decir, para plantar árboles, y logramos que dentro de esos fondos que conseguimos para reforestar, entrara la compra de la tierra, que es algo bastante revolucionario para los lo que hacen esto. La compra de la tierra, esa tierra específica que estamos hablando, de estas tierras, quedan a nombre de la Asociación Civil de Bosques de Agua. Y bueno, quedan bajo el Estatuto de Bosques de Agua, con contratos que garantizan el uso de la tierra para restauración y conservación específicamente. A nivel compra, en cada caso es muy distinto. Hay gente bueno, hay varios ganaderos que no logran sostener, por esto que decía del modelo de ganadería extensiva, no logran sostener sus tierras, entonces prefieren vender. Tenemos la suerte de que no haya mucha demanda de compra en la zona, porque es de difícil acceso y porque no es tierra tan productiva para la ganadería. Entonces eso hace que consigamos buenos precios y podamos llegar a esas tierras. Después, dentro de eso, para tierras más grandes, como esto que contaba de el sueño de hacer un parque provincial de 15.000, 20.000 hectáreas, hay otro modelo, que es el modelo que utiliza Rewilding, por ejemplo, que quizás alguna lo conoce, que es un modelo donde hay filántropos y organizaciones de filántropos que se dedican a comprar tierra para conservar, es decir, te dan los fondos para que vos compres la tierra para conservar, restaures o desarrolles esa tierra, le hagas lo que haya que hacerle a esa tierra, y al mediano plazo la dones al Estado para que se convierta en parque provincial o parque nacional, como algo obligatorio. Entonces vos
previamente a conseguir los fondos, tenés que tener la garantía del Estado para recibirte esa tierra, porque va a percibir un gasto del Estado también por tener esa tierra, por un mantenimiento. En ese concepto, en esta lógica, ahora con el gobierno nacional no permite esto, o sea, no recibe nuevas donaciones para Parque Nacional, pero sí la provincia de Córdoba. Entonces, nosotros estamos tras esa búsqueda de generar un nuevo parque provincial, pero le agregamos algo nuevo, que es encontrar la forma de que ese campo sea autosustentable, es decir, que el gobierno provincial no deba poner plata para la administración y para sostenerlo. Y bueno, estamos en un proceso de mucho trabajo para ese objetivo, pero bueno, lo de la tierra viene más o menos por ahí. Y la otra pregunta me la olvidé, era obvio que me la iba a olvidar. No, digo la evaluación del impacto de la Ok, reforestación como acción a sí. la mitigación, sí, sí. Eh, Nosotros, bueno, no lo quise poner ahí todos los impactos más científicos en la carpeta porque me parecía medio tedioso, eh, pero en relación a la mitigación del cambio climático, hoy hay un indicador que es muy importante, que es la captura de carbono. Y cuánto carbono puede capturar tu restauración, tanto de bosque como de pastizal, que es nuestra otra eh, restauración. En ese sentido, lo que hicimos fue contratar a un biólogo y a una ingeniera agrónoma, que la ingeniera agrónoma es parte del equipo, y tenemos la suerte de que haya un bosque reforestado de Polylepis australis de 24 años de antigüedad, de 25 hectáreas. Entonces fuimos a medir las características de ese bosque y el impacto de ese bosque y cuánto carbono lleva capturado ese bosque en estos 24 años. Entonces, empezamos por ahí. Después, nosotros en nuestros 3 años de antigüedad vamos midiendo el impacto que va teniendo lo que nosotros venimos haciendo en este corto periodo, tanto en carbono como en biodiversidad, y todavía está en proceso la medición a nivel hídrico. Son protocolos muy complejos a nivel hídrico en relación a esto otro que estamos hablando. Por suerte cada vez están más cerca y cuando salgan esos protocolos, protocolo es una forma de medir tu impacto, cuando salgan esos protocolos, los niveles de financiamiento para lo hídrico van a aumentar un montón, porque los filántropos miran mucho esto, el nivel de medición que vos lográs tener. Gracias. Bueno, no sé, Lili, la verdad que como que han sido como muy amplias las preguntas. Eh, por ahí no sé si alguna de las compañeras tiene o conoce alguna experiencia de reforestación en sus territorios que se haya desarrollado en sus organizaciones o en organizaciones que conozcan, que por ahí estaría bueno compartir. Natalia, desde Fundación Gran Chaco estaban sembrando y plantando algarrobos. ¿Tenés algún comentario del proceso ese en Formosa? Porque este tema se lo manejó a nivel Formosa, Sí, en Formosa. exactamente. El proceso en sí, detallado, digamos, lo desconozco. Ah, se te escucha re mal. Así puede ser la conexión. Recién escuchaba atentamente toda esta experiencia. Nosotros lo que pudimos desarrollar en el Chaco santiagueño son los proyectos de la línea Bosques y Comunidad. No sé si los conocen. Dentro de lo que era el Ministerio de Ambiente, ahora la Subsecretaría de Ambiente. Y entonces estos proyectos que tenían financiamiento del Fondo Verde del Clima, estamos empezando uno, que la línea se llama Productoras de Bosques Nativos, y
en realidad se están empezando varios en distintas partes del país, pero buscan en todos los casos poner en valor el cuidado que las comunidades campesinas e indígenas hacen del paisaje bosque en sus usos y costumbres. Y si bien no son específicamente de reforestación, sí trabajamos en el equipo con ingenieros e ingenieras forestales para poder hacer el inventario y poder definir dentro de las actividades extractivas que las comunidades hacen, son aquellos individuos, aquellos árboles que es mejor cuidar para hacer un banco de semillas, para preservarlos y cuáles pueden ser usados para la poda, para la tala. Eso sí estamos haciendo, pero no específicamente reforestación. Y quiero Primitiva. agregar que cuando vi que esta semana estaba este taller, celebro se haya elegido esta temática, porque hay muchísimo para decir, para pensar juntos en cómo cuidar el monte y el bosque que habitan no solo las compañeras que están situadas en el territorio, sino que todas nosotras ponemos en valor, aunque pasemos mucho tiempo, y cómo también nos afectan los incendios, la pérdida de masa boscosa, o sea, empezar a pensar creativamente esto que contabas vos, que hay filántropos, hay personas que quizás nunca van a vivir ahí, pero que sí valoran y resaltan y quieren de alguna manera también involucrarse y comprometerse en el cuidado del bosque y del monte. Bueno, siguiendo a lo que decía Lu, sí, también la verdad que yo soy nativa, soy de Córdoba. Cada vez que empieza la temporada de incendio uno lo sufre mucho, porque por más que ahora yo esté en Santiago del Estero, cada vez que comienzan los incendios, o sea, uno se pone muy mal. Y saber que hay un proyecto en el que se está reforestando las sierras de Córdoba con árboles autóctonos y no sean con pinos, que después con la sequía y con las heladas, y eso provoca que los incendios sean más fuertes. En cambio, si es reforestado con árboles autóctonos diferentes, yo creo que eso debería pasar en diferentes lugares de reforestar, y bueno, como experiencia, pero la verdad que no sé si están reforestando en Misiones, una organización PIB, conjunto con la UTT, recuperaron 600 hectáreas de campos que estaban en manos de una multinacional, pero ahora solamente están en sus manos 160, pero en realidad todavía no están reforestando, sino que están produciendo yerba mate. Yo creo que después cuando vayan recuperando las demás hectáreas, van a hacer reforestación de lo que es la continuidad de la selva misionera. Muchas gracias, Valeria. Jime y Caro, creo que podemos agradecer a Juan y dar por cerrada esta charla, que me pareció también, igual que a varias compañeras que están escribiendo, muy estimulante, muy motivadora, muy como desafiante, ¿no? Para muchas cosas que se pueden hacer, probablemente no las mismas, probablemente no con la misma escala, pero se pueden hacer muchas cosas. Supongo, Juan, que nos vamos a seguir comunicando con vos para ver qué tipo de redes podemos intercambiar entre comunidades de compañeros que están en esta sala de formación y muchas otras que no están en esta sala de formación, para ver de qué forma podemos llegar a otros territorios sin que eso les chupe mucho tiempo, sin que eso, pero que veamos, que trabajemos juntos posibilidades
y formas de alianza y de intercambios con reciprocidad. Así que te agradezco mucho, te agradezco en nombre de todas las compañeras que estamos acá escuchándote y escuchándonos. Y, y bueno, gracias. Y Gracias. Jime, ¿querés agregar algo? No, un gustazo, un gustazo. Yo también soy de Córdoba y la verdad que me llevo como muchas ideas, a la vez preguntas, pero sí ideas como para hacer el intento de alguna réplica. Obviamente las réplicas tienen que ser situadas, pero más que nada llevarnos la idea, ¿sí? De esto de la conciencia ambiental y cómo la podemos trabajar en los distintos espacios en los que estamos. Yo puntualmente en el espacio de salud pública, pero bueno, necesariamente tenemos que Sí. empezar a hablarlo en los distintos campos en los que estamos trabajando y militando. Así que un gustazo y sí, seguramente muchas de nosotras estaremos ahí mandándote mensajitos para seguir el trabajo ahí más colectivo. Así que gracias. De mi parte, muy, muy agradecido y honrado también. Me voy muy contento por esta charla. Y sí, estoy disponible y al servicio para que en lo que pueda ayudar y podamos ahí, estoy al pie del cañón. Así Seguro. Y que también queda, perdón, cuando tengamos fondos, yo les quiero proponer a mis compañeras alquilar el hotelito, la residencia que ustedes tienen ahí para poder hacer un seminario nuestro y al mismo tiempo recorrer los viveros y ir a tomar el té en la esquina. en Umepay decís. Sí, y sí, se me Sí, sí, ocurre por ahí. Eh, hermoso. es hermoso. Bueno, pero cuando tengamos recursos para eso, por ahora no los tenemos. Chicas, nos despedimos. Gracias, un placer. Gracias. Un Muchas gusto. gracias a vos también. Buenas tardes. Chao, gracias, Lucre. Gracias a todos. Nos vemos, chicas. Nos Chao, vemos. gracias.